que nos acompaña y que nos está prestando también colaboración con su plataforma para poder desarrollar esta charla. Entonces, profe, aquí el anfitrión es usted, a la quedamos en sus manos para escuchar atentamente todos sus mensajes y sus vivencias y sus conocimientos. Profe, le pedimos el favor a los demás profesores que apaguemos los micrófonos para escuchar muy bien, y al final la rondita de preguntas o como el profesor lo quiera determinar. Bienvenido, profesor. Bueno, muchas gracias, Eliezer. Sinceramente, muy agradecido por esta invitación. La idea es compartir un momento con los profes de la comunidad de Yopal y alrededores, y hablar un poco sobre minibásquet, sobre la demanda que ustedes puedan llegar a... sobre las necesidades que ustedes puedan llegar a plantear. Así que voy a hacer una exposición, y al finalizar la exposición, si les parece, abrimos a preguntas y establecemos ahí un ida y vuelta, porque también está bueno escuchar y aprender de la realidad del minibásquet en otros países. Yo lo que les voy a invitar es a tener su hoja de ruta, como nosotros le llamamos, una hoja de ruta no para evaluar el saber ajeno, no para evaluar cuánto sabe Pablo Yenga de minibásquet, sino para trazar el camino propio, ¿sí? Para ver qué cosa de lo que dice Pablo me gusta, qué cosa veo que es aplicable para mi contexto, qué cosa necesito pensar mejor, qué cosa me interesa y necesito profundizar un poco más, con qué concepto me identifico y con cuál no. Así que los invito a tomar nota. No hace falta que copien el PowerPoint. Tranquilamente al finalizar la charla se lo puedo enviar a Eliezer, pero sí registrar lo que a ustedes les queda de esto, ¿no? Que me parece que en definitiva es lo único importante. Primero, lo que quiero plantear es una mirada del deporte, una mirada tradicional que ha tenido el deporte en su historia, que está basada en una pirámide deportiva, ¿no? Esa pirámide en donde el objetivo era masificar en la base, o obtener mucha cantidad de niños en la base, pensando en que en la élite o en el alto rendimiento lleguen algunos, ¿no? Entonces, la preocupación de masificar en la base tenía que ver con que cuanto más grande fuera esa base de la pirámide, más cantidad de jugadores profesionales íbamos a tener. Y a medida que íbamos recorriendo ese camino, de la base a la élite, nos íbamos cayendo de la pirámide, íbamos quedando a un lado si no teníamos los saberes necesarios para pertenecer a ese micromundo del alto rendimiento, o para pertenecer a ese micromundo de la élite. Claramente esto es una mirada, desde mi punto de vista, obsoleta del deporte. Yo creo que, como dice el Programa Deportivo de Canadá, en su programa del desarrollo de los atletas a largo plazo, hay que tener una mirada actualizada del deporte, en donde se reemplace la pirámide por un bloque deportivo, en donde hay una enseñanza activa a través del juego, a través del desarrollo de las habilidades motoras básicas, a través de la enseñanza para el entrenamiento. Y sí es verdad que un grupo, aquel grupo que tiene algunas cualidades que se salen de la media, lo llevamos para el alto rendimiento, lo llevamos para la élite, pero quienes no accedan a ese grupo, lo vamos a mantener dentro de la práctica del deporte para la vida, dentro de la práctica del deporte para generar ciudadanos del básquet, ciudadanos que utilicen al deporte como un medio para ser ciudadanos saludables, ¿no? Creo que la masificación y la captación es parte de nuestro trabajo, ¿sí? Cuando hablo de masificación y de captación, hablo de que nuestro trabajo no solo se circunscribe de la línea blanca de la cancha hacia adentro, sino que también es nuestro trabajo poder articular con escuelas o con colegios, ¿sí?
para poder diversificar esos chicos que asisten a mi academia, a mi colegio, a mi club, creando escuelas satélites, por ejemplo, ¿sí? ¿A qué me refiero con escuelas satélites? A si mi club, por ejemplo, está ubicado en el centro de la ciudad y los chicos de los alrededores no tienen acceso porque el club les queda lejos, bueno, quizás ver cómo hacer para hacer llegar nuestro club a esos lugares donde su acceso no es tan cómodo, ¿no? Organización de jornadas de detección de talento, ¿sí? Estamos hablando ya de la captación y decir, bueno, este sábado, este domingo, se organiza una jornada de detección de talento en donde voy a detectar a 2 o 3 o 4 chicos cuyas cualidades resalten sobre el resto, pero también voy a contemplar al resto que no hayan sido detectados como un talento, porque yo quiero masificar. Entonces, quizás a los que no fueron detectados como talento, le puedo ofrecer 3 o 4 meses de actividad con una media beca, y aquel que fue detectado como un talento, le puedo ofrecer una beca completa, ¿sí? Puedo reclutar a algún jugador de la zona y lo traigo a jugar para mi club también, pero creo que masificar es nuestro trabajo, sobre todo en estas épocas de altos índices de sedentarismo infantil. Argentina hoy en día tiene más del 40% de los chicos adolescentes con sobrepeso y obesidad, ¿sí? Y el mayor porcentaje de obesidad de esos niños está en edad escolar. Esto pasa en todos los países del mundo, no es una situación exclusiva de Argentina. Acá vemos un ejemplo de Madrid, acá vemos un ejemplo de la Fundación Española de Nutrición, que dice que España supera los niveles de obesidad infantil a Estados Unidos. Entonces, ¿por qué digo que también es nuestro trabajo? Porque no nos podemos quedar de brazos cruzados esperando que los chicos vengan al club. Yo creo que si los chicos no vienen al club, somos nosotros quienes tenemos que ir a buscar a los chicos. Diseñando programas deportivos infantiles en donde combatamos al sedentarismo, combatamos a la sobreexposición a las pantallas, combatamos los pobres niveles de fuerza con los que vienen los chicos, los malos hábitos posturales con los que vienen los chicos, ¿sí? Entonces me parece que es muy importante que nosotros entendamos que hoy en día, en este contexto, es tan importante que sepamos enseñar básquet, como lo es también que podamos desarrollar un programa saludable de iniciación deportiva, ¿no? Entendiendo que los chicos no son adultos en miniatura, ¿sí? El minideporte no es el deporte de adulto reducido. El minideporte es una adaptación del deporte a las posibilidades y limitaciones que tienen los chicos, ¿sí? Entonces, tiene que ser adaptado, sin ningún lugar a dudas que tiene que ser adaptado. Y muchas veces no alcanza con la adaptación propia de las reglas del minideporte, ¿sí? Aquí en Argentina, el minibásquet es la etapa que se compone entre los 6 y los 12 años. Obviamente que hay una adaptación reglamentaria. Por ejemplo, en Argentina, toda la etapa del minibásquet se juega con el aro ubicado a 2,60 de altura, 2,60 m. ¿Por qué? Porque pensamos que un aro ubicado a 3,5 m no es un aro que se adapte a las posibilidades motrices de los jugadores, ¿sí? En Argentina, un jugador de minibásquet puede jugar como máximo el 50% del tiempo total del juego. ¿Por qué? Porque pensamos que la participación de todos es muy importante al momento de jugar, ¿sí? Entonces, pensamos que en el minideporte lo que hay que hacer es adaptar el deporte a las posibilidades del jugador y no que el jugador se tenga que adaptar al deporte. Tomando en cuenta que la competencia no es el fin último, ¿sí? No es el objetivo, ganar el partido el fin de semana. La competencia es un medio, sabiendo que lo importante no es ganar, sino competir bien, ¿sí? A nosotros nos parece que esa rivalidad que siempre ocurre entre la competencia y la formación
en definitiva no es tan así. No es tan así. A nosotros se enseña en la competencia y que se enseña a competir y que se compite formando. Así que la competencia y la enseñanza nos parece que son complementarias. Y si no me creen a mí, vamos a escuchar a dos personas que me parece que tienen mucho de qué hablar al momento de hablar de competencia. Son los juegos, los deportes son juegos. ¿Qué chico hace un juego que no sea para ganar? La diversión está en probar a ganar. Donde la cosa se deforma es que parece que si no ganás, no valés. No está la cosa de que yo trato de ganar, hice todo y encontré uno mejor que yo ese día que me ganó. Yo no es que no valgo. Valí menos ese día que el otro. Eso sí lo tengo que reconocer. Ese día él fue mejor. Que no significa estar contento con perder. Porque a veces cuando uno dice, bueno, entonces vos que te gusta perder. No, yo no dije que me gusta perder. Yo digo que hay que saber perder. Pero creo que no me guste. Después voy a ir a entrenarme y a hacer todo lo que pueda para ganar. Pero tengo que saber perder, que significa aceptar que o que tuvo más suerte o que fue mejor. Y creo que el deporte tiene ese valor educativo enorme, a veces deformado o por los medios, o por las hinchadas, o por los padres. Bien, me parece que es clarísimo, ¿no? Cuando nosotros hablamos de los valores educativos que tiene el deporte, siempre damos por sentado que el deporte es educativo. Siempre decimos, no, porque el deporte es educativo. Yo les pregunto, ¿ustedes piensan que el deporte siempre es educativo? Yo creo que depende mucho de que sea educativo o no, de lo que hagamos nosotros los adultos, ¿no? Un deporte en donde el profe siempre le grita a los chicos, un deporte en donde el profe tenga favoritos, un deporte en donde el profe no incluya a todos los chicos en un juego, me parece que no es educativo. Entonces, hablar de que el deporte siempre es educativo, yo lo pongo en tela de juicio, ¿no? Y fíjense que ahí, para los que no lo conocen, los que están hablando son Sergio Hernández, entrenador de la selección argentina de básquet, y Julio Velasco, entrenador muchos años de la selección argentina de vóley, un crack. Fíjense que cuando hablan de los problemas de la competencia, no mencionan a los jugadores, mencionan a los padres y mencionan a los entrenadores. Entonces, el problema no es la competencia, sino lo que hacemos nosotros los adultos con la competencia, ¿no? Creo que es fundamental poder derribar este mito de si el minibásquet es formativo o es competitivo, porque me parece que no hay ninguna oposición, sobre todo porque no me volví loco, no puse por error una rosa en el PowerPoint, sino que ahora lo voy a poder explicar mucho mejor. El deporte es competitivo, porque la lógica interna del deporte hace que en un partido de básquet se oponga un equipo a otro, uno traten de tener la pelota, traten de progresar en el campo y traten de anotar en un aro. Eso es la lógica del juego. Entonces, hablar de minibásquet sin competencia sería análogo a hablar de minibásquet sin pelota o de minibásquet sin aro, ¿sí? ¿Por qué pongo una rosa acá? Porque la lógica interna, que es una categoría teórica que nosotros utilizamos para poder estudiar y entender el deporte, consta de tres cosas que no pueden estar ausentes en nuestro análisis. Una son las reglas, ¿sí? Las reglas son el juego. Yo no puedo jugar sin reglas, ¿sí? Todo deporte está compuesto de reglas. Otros son los objetivos, ¿sí? Que es anotar y tratar de que no me marquen, ¿sí? Tratar de, por ejemplo, acumular foul al contrario, tratar de progresar en el campo de juego, ¿sí? Otros son las situaciones, que son todo lo que tiene que ver con las situaciones de ataque, de defensa, las transiciones, ¿sí? Las superioridades numéricas y las inferioridades numéricas. Y otras son las acciones, que son las técnicas, ¿sí? El dribbling, el pase, el lanzamiento, la defensa. Si yo le saco alguna de estas invariables del juego, el juego se queda rengo. Le falta una pata a esta mesa, ¿sí? Entonces, me parece a mí que la competencia
engloba a esta rosa, reglas, objetivos, situaciones y acciones. Entonces, hablar de un mini básquet que no tiene competencia, me parece que no tiene ningún sentido. Ahora, lo que tenemos que ponernos de acuerdo es qué rol le vamos a dar a esa competencia. ¿Qué va a ser la competencia para nosotros? ¿Nuestro único objetivo? ¿Sí? ¿O vamos a priorizar la formación por sobre los resultados deportivos? ¿Sí? Nosotros decimos que para poder rendir y salir campeón hay tiempo. A mí no me preocupa ganar en minibásquet. No me preocupa salir campeón en minibásquet. Yo prefiero priorizar lo formativo en el minibásquet. ¿Sí? Y acá quiero compartir con ustedes 7 tips para generar una competencia educativa. Y cuando ustedes dicen, bueno, pero para generar una competencia educativa, Pablo, nosotros no somos quienes diseñamos la competencia. Bueno, yo creo que debemos ser nosotros los que diseñemos la competencia. ¿Sí? De lo que estamos hablando es de la continuidad o no de los jugadores en el deporte. Porque la competencia colabora o no para que el jugador continúe en el deporte. Entonces, yo no dejaría algo tan importante en manos de alguien que no es idóneo. Entonces, yo creo que a nivel político nosotros tenemos que intervenir en la competencia. Nosotros tenemos que ir a las asociaciones, a las federaciones y decir, como colectivo de entrenadores, queremos sugerir el formato de competencia. Porque somos los más idóneos, los que más sabemos de deporte, para poder decirle a los dirigentes de qué manera organizar la competencia. Ahora bien, habiendo aclarado esto, creo que la competencia se tiene que adaptar a las posibilidades de los participantes, no al revés. Creo que tiene que estar centrada en los participantes y no en los adultos. ¿Sí? Me parece a mí que tenemos que escuchar mucho más lo que quieren los chicos. ¿Sí? No tanto si los adultos quieren o no salir campeón. No me interesa qué quieren los adultos. Me parece que hay que darle más prioridad a los intereses de los jugadores. Esa competencia tiene que brindar igualdad de posibilidades de victoria para todos. Una competencia en donde se enfrente un equipo a otro que le gane 100-10 no tiene ningún tipo de sentido. ¿Sí? Entonces, muchas veces nos preguntan, bueno, pero ¿qué hacemos? ¿Tapamos el tablero? ¿Dejamos de contar tantos cuando exceden los 25 puntos de diferencia? Yo les pregunto, ¿cuál es el problema? ¿El problema es que se vean el tablero? ¿O el problema es lo que les pasa a los jugadores en el cuerpo durante el juego? Jugando un partido en donde hay una inequidad en el formato de juego. Si yo compito con un equipo que me gana 100-10, el problema menos importante es que la diferencia se vea en el tablero. El problema más importante es lo que pasa dentro del campo de juego. Que un jugador no toca la pelota, que un equipo no puede avanzar, que un equipo no puede tener la pelota en la mano y que se come goles todo el tiempo. ¿Sí? Me parece que una competencia que promueva valores extras al ganar y perder, por ejemplo, que se premia al jugador fair play, que se premia la empatía, que se premia la superación, ¿sí? Que nos interese mucho más lo que pase en el tablero, que nos interese mucho más lo que pase en la cancha de lo que pase en el tablero, ¿no? Una competencia como medio y como parte integrante del proceso formativo y no como el fin último, ¿sí? No una competencia que sea lo que a mí me preocupe para entrenar el fin de semana para ganar para entrenar en la semana para ganar el fin de semana, que promueva la participación de todos, sin selección, ¿sí? No estoy a favor de las selecciones en minibásquet, porque si vamos a hablar de selecciones, estamos hablando de 12 y tendríamos que ver qué pasa con los otros que no integran la selección, ¿no? Me parece que para seleccionar hay tiempo. Y como último aspecto, y lo vinculo como cuando empecé, es organizada por especialistas. Somos los profes quienes tenemos que diseñar la competencia, no los dirigentes. ¿Sí? Dos claves, me parece que una es reconocer el esfuerzo y nunca el resultado. Si en nuestros jugadores reconocemos el esfuerzo, vamos a obtener más esfuerzo. Sin embargo, si reconocemos el resultado, lo único que vamos a obtener es más temor a fallar, ¿sí? Porque básicamente yo lo que le puedo pedir al chico es esfuerzo, no le puedo pedir el resultado, porque el resultado no depende solo de los chicos,
depende de un montón de factores en donde muchos no están al alcance de los chicos. El único factor que está al alcance de los chicos es el esfuerzo. Entonces es lo que tengo que pedir. Y por último, transformar cada resultado en una experiencia de aprendizaje. Ahí decía Velasco, hay que enseñar a ganar, hay que enseñar a perder, cómo me comporto en la victoria, cómo me comporto en la derrota, ¿sí? Me parece que el resultado nunca tiene que ser el punto de llegada, tiene que ser el punto de partida, ¿sí? Entonces, me parece que hay que enseñar compitiendo, ¿sí? Repito, y ya terminando el tema de la competencia, el problema no es la competencia, sino lo que nosotros hagamos con ella. El tablero no es el único indicador. Nosotros podemos ganar un partido habiendo ganado. ¿Cómo es eso, Pablo? Sí, si yo gané 42-23 y el equipo jugó en equipo, se pasó la pelota, hubo buenos gestos, respetamos al árbitro, respetamos al contrario, el equipo ganó en el tablero y ganó en la cancha. Pero ojo que también podemos ganar habiendo perdido. Es decir, mi equipo perdió en el tanteador, hizo menos puntos que el contrario, pero hizo muy buenas cosas, ¿sí? Hizo muy buenas cosas. ¿Por qué? Porque hubo reconocimiento al contrario, hubo respeto hacia el juego, los jugadores se esforzaron el máximo, ¿sí? Se esforzaron al máximo, dieron todo, entonces ese equipo perdió en el tablero, pero ganó adentro de la cancha. ¿Cuántas veces ganamos en el tablero, pero tenemos actitudes equivocadas con el contrario, no respetamos al árbitro, no dimos todo el esfuerzo necesario, entonces ganamos en el tablero, pero perdimos en la cancha? Y lo peor que nos puede pasar es perder en el tablero y también perder en la cancha. Es decir, perder en el score, hacer menos puntos del contrario, pero no dar todo, no respetarnos entre nosotros, no hacer lo que practicamos en el campo de juego, enojarnos con el rival, enojarnos con los árbitros. Entonces, miren cómo muchas veces podemos traducir una derrota en una victoria, ¿sí? Por eso decimos que lo más importante es cómo los adultos vamos a traducir lo que sucede en el tablero. Lo más importante no es lo que pase en el tablero. Y ahora los invito a escuchar a Miguel Jiménez. Miguel Jiménez es un colega español, actualmente trabaja en Zaragoza, que tiene también para compartir algunos conceptos interesantes sobre la competencia en el minibásquet. Porque considero que formando desde la competición, es decir, aunando las dos, requiere muchísimo más esfuerzo por parte de un entrenador a la hora de presentar y planificar sus sesiones de entrenamiento y además la competición. El que todo sea formativo pues está muy bien y el que todo sea competitivo está muy bien, pero si somos capaces de aunar las dos y encajarlas porque son complementarias, considero que el avance es exponencial en cuanto a la mejora del jugador. Considero que esa premisa de estilo que tiene que ser, para optimizar el aprendizaje de los jugadores, tiene que ser, como frase, formando desde la competición. El separarlas es un error de concepto, se puede ganar y no haber competido. Muchas ocasiones hay equipos que solo pretenden ganar, pero no compiten. Cuando hay muchísima diferencia entre dos equipos, vemos que nuestros jugadores no se han esforzado y ahí entramos y nos metemos en lo... Yo puedo ser un gran competidor y no por eso ser un mal formador, no tiene nada que ver. Si yo soy competitivo, me vuelco en cada una de las acciones, en cada una de las correcciones, en cada uno de los gestos técnicos que yo ejemplifico a los jugadores, ellos lo van a ver, ellos lo van a palpar y eso se transmite a los jugadores. Mi nivel de intensidad, de concentración, tanto en los entrenamientos como en los partidos. Si yo estoy relajado, mis jugadores están relajados. Si yo estoy concentrado, intenso y activo, mis jugadores también lo están. Pero todo esto exige un sobreesfuerzo mental. Se compite siempre, incluso contra uno mismo. A lo mejor ejercicios que sean de 1x0, analíticos, no es muy específico del minibásquet, pero en algunas ocasiones lo hay. Por ejemplo, en el tiro, es de lo poco que yo considero que en minibásquet hay que corregir ya ciertos detalles que se pueden hacer en 1x0. Pues bueno, ahí sí que puedo competir contra mí mismo. Y podemos conseguir una cosa, entre comillas, lo pongo. Y hablo de domar a la fiera. Cuando
tenemos jugadores que acaba el partido y se enrabietan y se echan a llorar, yo lo considero como un gran reto. Es algo que hemos conseguido, que son jugadores que no les gusta perder, que se han esforzado al máximo en cada una de sus acciones, media extrema para el fútbol de cada una de las tareas, y les repatea el perder. Son competitivos. Pues bendito problema, lo que tenemos que hacer es encauzarlo. Ese valor que tienen, que sean capaces, dentro de la edad que tienen, de sacar conclusiones claras. Pero debemos gestionar la frustración de los jugadores. Y hablo también de la frustración a la hora de correcciones. Tenemos que saber como entrenadores si esos jugadores han dado el 100%, si son competitivos. Si han dado el 100%, ahí lo único que les tenemos que dar es la enhorabuena y poco a poco irán progresando. Bueno, me parece que reafirma el concepto de premiar el esfuerzo y no el resultado, ¿no? En definitiva, profes, lo que me parece que tenemos que jugar es el campeonato de la enseñanza, ¿sí? Es el campeonato de la enseñanza. El campeonato lo ganamos durante cada práctica de la semana y la competencia es un estímulo más en la formación. ¿Qué hicimos nosotros aquí en Argentina a nivel de competencia? En Argentina el minibásquet, como les comentaba, se agrupa de los 6 a los 12 años, agrupamos 3 categorías, de 6 a 8 años le llamamos escuela, de 9 a 10 años le llamamos premini, 11 y 12 años le llamamos mini. Tanto escuela como premini se juega en modalidad 3 contra 3, las canchas ubicadas transversales en una cancha de básquet, ahora lo vamos a ver en la próxima imagen para que ustedes entiendan de qué hablamos cuando hablamos de transversales, en 6 periodos de 8 minutos, en donde cada jugador puede jugar como máximo 3 periodos. En mini ya jugamos 5 contra 5, en 4 cuartos de 10 minutos. Y lo que agregamos es un concepto que se llama transiciones. ¿Qué son las transiciones? Son en el último año de cada categoría, es decir, el último año de premini y el último año de mini, en el último trimestre o en el último cuatrimestre del año, los chicos ya empiezan a experimentar algunos episodios que se asemejan a la próxima etapa. Es decir, si bien en premini juegan 3 contra 3, en el segundo semestre van a jugar partidos de 4 periodos de 3 contra 3 y de 2 periodos de 5 contra 5. ¿Por qué hacemos esto? Porque queremos que el pasaje de una categoría a la otra se dé en forma progresiva, ¿sí? En mini también los jugadores no compiten, no hay un campeonato, no hay un campeón nacional de mini. Sin embargo, en el último semestre van a jugar 2 o 3 torneos que duran un fin de semana, agrupados por nivel en grupos de A4. Se llaman Final Four, en donde todos los equipos, no queda ninguno afuera, se agrupan de A4 clubes en un gimnasio y juegan Final Four. Y ese torneo empieza y termina ese fin de semana, porque ya empiezan a experimentar situaciones similares a las que van a experimentar el año próximo en la categoría U13, ¿sí? A esto le llamamos nosotros transiciones en forma conjunta con otros episodios para poder juntarlos a todos, como son los festivales de minibásquet, el básquet callejero y las jornadas de tecnificación. Algunos ejemplos ahora vamos a ver más adelante. De esto hablaba cuando le hablaba del 3 contra 3 transversal. Es en una cancha de básquet poder poner 4 aros en los laterales y jugar 3 contra 3, 2 partidos en forma simultánea, ¿sí? En donde en el espacio en donde antes jugaban 5 contra 5, ahora en realidad están jugando 6 contra 6, pero dividido en 2 canchitas, ¿sí? 3 contra 3 en un lado y 3 contra 3 en el otro. Bien, creemos que hay que adaptar el 3 contra 3 a la edad de los chicos hasta los 10 años. Creemos que el 3 contra 3 es la mejor opción, ¿sí? Claramente, para aprender a andar en bicicleta, uno no puede andar en este tamaño de bicicleta. Bueno, si uno quiere empezar a jugar al básquet, tiene que jugar en una cancha de las medidas adecuadas a la edad que uno tiene. Bien, cuando hablamos de
de estos 4 episodios que vemos en las transiciones es lo que están viendo ahí en pantalla, ¿sí? Estas son las jornadas de tecnificación, en donde todos los clubes de una ciudad se reúnen una mañana y los profes de todos los clubes les entrenan a todos los jugadores, ¿sí? Cada estación está compuesta de jugadores de todos los clubes y los jugadores pasan por las manos de todos los entrenadores. Entonces, juegan todos juntos, aprendiendo diferentes técnicas, y por último, cierran con situaciones de 1 contra 1, ¿sí? Para aplicar lo que anteriormente desarrollaron en forma técnica. Acá vemos festivales de minibásquet, en donde los clubes se reúnen en una cancha o en un estadio y compiten sin tanteador, ¿sí? Compiten y juegan, por ejemplo, 20 minutos, en donde van rotando los clubes, hay mascotas. Esto es un Final Four, la imagen de la izquierda abajo, que es esos torneos que duran un fin de semana. Fíjense que antes de comenzar el partido, los profes se juntan. Esta es la final, y ahí los profes están poniendo objetivos, y fíjense la foto del final, donde están todos los jugadores, voy a poner pausa, donde están todos los jugadores juntos. Fíjense que acá hay un equipo que ganó y otro que perdió. Y es muy difícil determinar quién ganó y quién perdió. Pero ahí un equipo obtuvo el primer lugar y otro equipo obtuvo el segundo lugar. Pero fíjense que gracias al trabajo previo de los profes, no hay chicos llorando, no hay chicos en situación de caos, ¿sí? Y bueno, por último, voy a poner pausa acá y voy a poner pausa acá. Por último, acá vemos imágenes del básquet callejero, que es otra de las instancias de transición entre una categoría y otra. Ahí sacamos el minibásquet a la calle para que cualquiera pueda jugar, ¿sí? Esta es la imagen que les mostraba antes, en donde esta es la final del Final Four. Fíjense los padres ahí atrás alentando a los equipos. Y si podemos responder a la pregunta, ¿quiénes ganaron en este partido? Claramente la respuesta es todos. La respuesta es todos. Porque hubo competencia, sí, por supuesto que hubo competencia. ¿Hubo un campeón? Por supuesto que hubo un campeón. Pero gracias al trabajo hecho durante todo el año, los 2 equipos pudieron disfrutar de esa final. Y ninguno se fue llorando. ¿Por qué? Porque todos dieron lo máximo. Porque se premió el esfuerzo y no el resultado, ¿sí? ¿Cómo hicimos nosotros para sugerir esta competencia acá en Argentina? Bueno, cuando nosotros, formo parte del Departamento Argentino de Minibásquet, junto a Juan Lofrano. Cuando comenzamos hace 2 años esta tarea, lo primero que hicimos fue un análisis a través de 3 encuestas. Una encuesta a entrenadores, otra encuesta a dirigentes y un trabajo de relevamiento de datos sobre qué estaban haciendo las 10 potencias mundiales de básquet en materia de minibásquet. Esto fue hecho en diciembre del 2018. Luego de hacer ese diagnóstico, elaboramos la estructura de competencia para todo el país y dimos las sugerencias reglamentarias para ser aplicadas durante todo el año 2019 y para poder investigar, para poder recabar datos, para de esta forma, en el 2020, unificar la forma de competencia, porque habíamos visto que había una heterogeneidad en todo el país que era alarmante. Es decir, se jugaba de muchas formas diferentes al minibásquet, ¿sí? ¿Qué se buscó como objetivo? Fundamentalmente masificar la competencia y tener muchos jugadores aprendiendo dentro de una cancha, ¿sí? Somos partidarios del minibásquet mixto, no hay ningún tipo de razón por la cual dividir varones de niñas en la etapa de minibásquet, no hay que limitar la cantidad mínima ni máxima en relación al género, no hay solo un dato científico que avale que las chicas no pueden jugar con los chicos. Me parece que es ganar-ganar, me parece que se benefician ambos sexos. Pretendemos articular al máximo la etapa de cada grupo y de cada jugador y no acelerar procesos, no acelerar resultados, ¿sí? A través de las transiciones que mejoren el pasaje de cada una de las categorías, pretendíamos articular esas categorías. Tomamos como dato una investigación hecha en Inglaterra
sobre las 5 razones por las cuales los chicos hacían deporte y abandonaban la práctica deportiva. Y hay que saber que cuando se vuelve demasiado serio, es la segunda razón principal por la cual un chico abandona el deporte. Entonces, nos parece un dato muy relevante saber esto, ¿sí? Saber que los chicos están buscando divertir, están buscando disfrutar, están buscando sentirse competentes, no están buscando competir, no están buscando salir campeón, ¿sí? Me parece que es muy bueno investigar, es muy bueno recabar datos y realizamos diferentes focus group en el país en el año 2019 para poder medir el impacto que tenía esa sugerencia de estructura de juego que nosotros hicimos a principios del 2019. Y como último, y no por eso menos importante, objetivo, nos propusimos recuperar el valor de la enseñanza, ¿sí? En Argentina se había instalado que lo único importante en minibásquet era disfrutar, era que el chico se divierta. Sí, eso es importante, obviamente que es importante, pero tan importante como que se divierta es que aprenda, ¿sí? Un chico que juega mal, me parece que no disfruta. Entonces hay que enseñar para que el chico pueda aprender. Y si el chico aprende, va a poder disfrutar, ¿sí? Estos 2 años que componen cada categoría no los agrupamos por edad cronológica, sino que los agrupamos por niveles. Es decir, si un club tiene 2 equipos de mini, no se va a llamar mini A y mini B, se va a llamar mini inicial y mini avanzado, en donde, en función de las experiencias previas, un jugador puede estar los 2 años en la categoría mini inicial o los 2 años en la categoría mini avanzado. No va a depender de la edad cronológica, va a depender de los saberes previos, ¿sí? De la maduración y de la edad de entrenamiento. Porque no hay chicos que juegan bien y chicos que todavía no. En todo caso, y chicos que juegan mal. En todo caso hay chicos que juegan bien y chicos que todavía no. Entonces hay que darle tiempo a ese que todavía no para que en algún momento juegue bien. Esto es un cuadro que agrupa los diferentes formatos de juego que nosotros expusimos para todo el minibásquet argentino, en donde se detalla con diferentes categorías de análisis cómo va a ser la situación en cada una de las categorías, si el reloj es corrido, la cantidad de periodos que puede jugar como máximo cada jugador, cómo va a ser el tanteador, si va a haber oficiales de mesa o no, si va a haber árbitros o no. Bueno, esto está en el manual de minibásquet, del cual nosotros somos autores, así que si quieren después lo pueden ver mucho más profundamente en el manual, era solamente para que estén en conocimiento. Y después hicimos una investigación que titulamos El básquet, el talento y el efecto Mateo, en donde fuimos a ver qué tenía que ver esto del talento, si existía el talento en el básquet o poder clarificar de qué hablamos cuando hablamos de talento, ¿no? ¿Por qué le llamamos el efecto Mateo? Porque hay una cita bíblica que dice que al rico se le dará más por ser rico y al pobre se le dará menos por ser pobre, ¿sí? Esto está en la Biblia, en la parte de Mateo, y nosotros dijimos, bueno, si hablamos de talento, un jugador de 13 años talentoso es un jugador que integra una selección, ¿sí? Generalmente los jugadores que integran la selección son los jugadores más talentosos. Entonces, ¿qué buscamos? Fuimos a ver en el torneo argentino, en el primer torneo nacional argentino desde la categoría U13, y se juega el argentino de selecciones. Entonces, cada provincia tiene un representativo, tiene un equipo, y está compuesto por los 12 mejores jugadores de la provincia. Entonces dijimos, bueno, si hay un jugador talentoso dentro de una provincia, va a integrar el equipo de la selección de esa provincia. Entonces, fuimos a buscar en los últimos 3 torneos argentinos, 2017, 2018 y 2009, todos los jugadores que integraron cada uno de los equipos seleccionados provinciales. Fueron 696 jugadores, ¿sí? ¿Y qué dato buscamos de estos jugadores? ¿En qué mes del año habían nacido? El único dato que buscamos. Y empezamos a contar por palitos. Entonces nos llevamos la sorpresa de que el 43% de los jugadores
había nacido en enero, febrero y marzo. El 27% había nacido en abril, mayo y junio, y solo el 29% había nacido en el segundo semestre. ¿Sí? ¿Y qué tiene que ver esto con el talento? Bueno, también encontramos que de los 3 últimos equipos campeones del argentino de selecciones, que fue la provincia de Buenos Aires en 2017 y el 2018, y la provincia de Córdoba en el 2019, en 2 oportunidades, 8 jugadores de los 12 habían nacido en el primer trimestre del año. Y en una oportunidad, 6 de los jugadores habían nacido en el primer trimestre del año. No obstante eso, de los jugadores que fueron elegidos como el jugador más valioso del torneo, 2 jugadores habían nacido en marzo, 1 jugador había nacido en junio y ninguno en el segundo semestre del año. ¿Qué nos da a pensar esto? Nos da a pensar que se está eligiendo a los jugadores porque maduraron antes, porque crecieron antes, no tanto porque tienen un talento innato. ¿Sí? Y vamos a ver si esta tendencia de elegir a los jugadores en U13, ¿qué correlato tiene con las selecciones mayores? ¿No? Vamos a ver si el hecho de elegirlo para la selección va estirándose la brecha con quien no fue seleccionado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estos jugadores que ya fueron elegidos en la selección U13, a partir de este momento, tienen más competencia, más entrenamiento, mejor competencia, mejor entrenamiento, tienen situaciones complejas resueltas mucho más que los jugadores que no. ¿Sí? Entonces, vamos a ver si esta tendencia tiene correlato con la selección mayor. ¿A dónde fuimos a buscar? A la selección argentina que nos representó en el Mundial Mayor de China. Fíjense que no solo la tendencia se mantiene, sino que se acentúa. De los 12 jugadores de Argentina que fueron a China, el 58% eran jugadores nacidos en enero, febrero y marzo, y el 25% nacidos en abril, mayo y junio. Solo el 16%, es decir, 2 jugadores de 12, nacieron en el segundo semestre. Entonces la pregunta es, los jugadores que integran una selección U13 en Argentina, ¿en realidad tienen talento o se los está eligiendo porque maduraron antes que el resto y a partir de ahí van a tener muchas más chances que el resto de integrar una selección? Es un dato, ¿sí? ¿Para qué? Para diseñar nuestra competencia. En el caso ideal, ¿no sería apropiado el campeonato torneo argentino U13 desglosarlo en 2? ¿Desglosarlo en los que nacieron de enero a junio y los que nacieron de julio a diciembre? Por ahora es una pregunta, solo una pregunta, ¿sí? ¿Por qué queremos recabar tanto dato? ¿Por qué insistimos tanto en investigar? Porque creemos y apostamos a que en el deporte hay que investigar para tener menos margen de error. No queremos tomar decisiones basadas en una mesa de café, ¿sí? La mesa de café está buena para charlar en el café, pero para tomar decisiones a nivel de programa deportivo preferimos basarnos en investigaciones, en relevamiento de datos. Claro. ¿Sí? Me parece que acá, por ejemplo, María Isabel Piñar López, en la Universidad de Granada, presentó su tesis doctoral que sustenta... Por favor, cerramos los micrófonos. Muchas gracias. María Isabel Piñar López lo que demuestra en su tesis doctoral es los beneficios, por ejemplo, de jugar 3 contra 3 en Premini por sobrejugar 5 contra 5. ¿No? Está comprobado en una tesis doctoral. Nosotros aquí en Argentina hicimos una investigación en donde convocamos a 2 equipos de aquí de la ciudad de Mar del Plata, de categoría Premini, 9 años, y hicimos que compitan 10 minutos en modalidad 5 contra 5 y 10 minutos en modalidad 3 contra 3. Y lo que hicimos fue relevar datos. Por ejemplo,
qué cantidad de posesiones había tenido cada jugador, qué cantidad de lanzamientos al cesto, qué cantidad de driblings, qué cantidad de defensas de 1 contra 1, qué cantidad de pases. Bueno, acá solamente les estoy mostrando la cantidad de posesiones que tuvieron los jugadores en el 3 contra 3 respecto al 5 contra 5. Fíjense que hay un aumento de la cantidad de posesiones en el 3 contra 3 respecto al 5 contra 5. Y los jugadores que más aumentaron la cantidad de posesiones, casualmente, son los jugadores que menos tiempo tienen de experiencia en el básquet. O sea, que al parecer, por favor, cerramos micrófonos. Olmar, por favor, cerramos micrófonos. Muchas gracias. Entonces, al parecer, los juegos reducidos, por ejemplo, el 3 contra 3, beneficia a los jugadores más novatos. Y eso es muy importante de saber, porque nosotros tenemos que facilitar la modalidad de juego justamente a los más novatos, para que los más novatos puedan aprender, ¿sí? Porque los más experimentados van a poder resolver igual los problemas, sea 5 contra 5 o 3 contra 3. A quienes tenemos que adecuarle la competencia es a los jugadores más novatos para que no queden en el camino. Fíjense, este es el agrupado de todas las posesiones que hubo en el juego del 3 contra 3 respecto al 5 contra 5. En el 3 contra 3 hubo 149 posesiones en 10 minutos y en el 5 contra 5 hubo 96 posesiones. O sea que el 3 contra 3 tiene un 55% más de posesiones que el 5 contra 5. Bien. Acá hay otra investigación que hicieron estos colegas de Argentina, en donde cronometraron el tiempo de posesión de cada jugador en un cuarto de mini, en un periodo, de un mismo equipo, y obtuvieron que el primer jugador tuvo 1 minuto 19 la posesión de la pelota. Sin embargo, el que menos la tocó 12 segundos por cuarto. En 10 minutos tuvo 12 segundos la pelota en la mano. ¿Alguien piensa que un jugador puede aprender a jugar teniendo 12 segundos la pelota en la mano? Inviable. En otra investigación, se preguntaron si todos los jugadores de mini participan en el juego, en cada ataque. Entonces, en 5 partidos de mini, registraron 434 ataques. Y miren a qué datos llegaron. En 105 ataques, tomó posesión de la pelota solo un jugador. En ningún ataque se llegó a que los 5 jugadores tomaran posesión de la pelota. ¿Qué nos da como dato esto? Nos da como dato a que pensar si es conveniente que en mini se juegue 5 contra 5. Desde nuestra sospecha, solamente nuestra sospecha, al mini le están sobrando jugadores. ¿Sí? Queremos, y nos frenó esta situación de pandemia, queremos hacer una investigación sobre la modalidad 4 contra 4 para mini. ¿Sí? Pero bueno, esta pandemia puso una pausa en esa intención que teníamos. Bueno, aquí compartir con ustedes algunas expresiones de Facundo Campazo, que escribió el prólogo de nuestro manual de minibásquet. Fíjense que destaca que en el minibásquet todo pasaba por divertirse y por crecer, y destaca que la presión es peligrosa y nociva. ¿Sí? Lo dice Facundo Campazo. Y otro de los que escribió nuestro prólogo, que es Manu Ginóbili, dice que el mini tiene que generar diversión y aprendizaje para compartir con sus pares un momento recreativo, ¿no? Piensa que es decisivo establecer principios como el compañerismo, el respeto por el rival, sin caer nunca en la presión y en la desesperación por el resultado. Tenemos que salir campeones de la enseñanza y no salir campeón de un torneo que en definitiva nos importa mucho más a los adultos que a los chicos. Así que bueno, esto era un poco lo que quería compartir con ustedes. Si quieren y están de acuerdo, abrimos a preguntas. No sin antes invitarlo a nuestro espacio, el que compartimos con Juan Lofrano, con quien tuve la posibilidad de escribir el manual de minibásquet, con quien actualmente compartimos el trabajo en el Departamento Argentino de Mini. Creamos un espacio que se llama Básquet LG, es una página
en donde hay contenido relacionado al minibásquet, donde pueden entrar y buscar charlas interesantes, algunos conceptos que queremos compartir con ustedes, así que los invitamos a este espacio de compartir el saber por el minibásquet. Así que bueno, Eliezer, si estás de acuerdo, abrimos a preguntas o algún debate que se pueda llegar a dar. Por supuesto, profesor. Felicitaciones, profe, y muchas gracias. Excelente disertación. Sé que es apenas un poquito de lo que usted maneja y de lo que usted sabe. Afortunadamente yo ya había tenido la oportunidad de seguirlo, leer sus conceptos, sus cosas, y quise por eso proponer que fuera usted la persona que nos guiara en este camino. Como dijo en un principio, nosotros estamos seguros, claros, que empezamos por donde deberíamos empezar, por el minibásquet, para edificar este proceso que queremos desde la Asociación de Entrenadores de Baloncesto de Casanare, contribuir al desarrollo del básquet principalmente de nuestro departamento. Agradecerle a los profes, hay unos profesores del Meta, colegas de allá, hay otro profesor de Norte de Santander y bueno, de otras partes del país que nos acompañan. Bienvenidos y muchas gracias. Y decirle, profe, que definitivamente es admirable el conocimiento que ustedes han logrado y que nosotros seguramente de muchas de estas cositas vamos a tomar para nosotros. Sin duda tenemos que hacer investigación también, porque es necesario que en nuestra región tomemos como ejemplo lo que tenemos y de ahí para allá partir, obviamente teniendo presente que las experiencias exitosas de ustedes nos van a fortalecer muchísimo. Entonces, profesores, abierto para las preguntas que a bien tengan hacer. Con mucho gusto. Déjame saludar al amigo Boris, que ahí me está escribiendo por privado. Boris, un placer reencontrarnos, un placer saludarte. Siempre van a contar con el apoyo tanto de Juan como mío para el crecimiento del básquet colombiano. Y en relación a lo que vos decías, Eliezer, me parece que es muy saludable no copiar lo mismo. Me parece que cuando uno copia lo hecho en otro país, me parece que no está bueno, pero sí quizás tomar experiencias o aprendizajes, no copiar lo mismo, pero sí tomar como referencia o copiar aprendizajes y crear su propio camino. ¿Sí? Me parece que Colombia tiene que hacer su propio camino en el minibásquet, me parece que tiene que hacer un camino que se ajuste a la cultura del deporte colombiano, que se ajuste a la realidad de Colombia. Me parece que tienen que hacer un diagnóstico exhaustivo de la realidad del básquet colombiano, trazarse objetivos y ver qué acciones son las adecuadas para lograr conseguir esos objetivos. Pero me parece que están por el buen camino. Así que, bueno, a disposición para lo que sea necesario. Muchas gracias, profesor. Sí, señor. Sí, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bien pueda, profesor. Muchas gracias. Es lo siguiente, resulta de que siempre se hacen capacitaciones para entrenadores, se hacen capacitaciones para los niños, pero en esto del minibásquet empezando, ustedes saben que tienen mucha incumbencia los padres de familia. ¿Por qué no se hacen capacitaciones para los padres de familia para que ellos dejen trabajar tanto a los niños como a los entrenadores? Héctor, comparto plenamente lo que decís, pero una salvedad. Me parece que somos nosotros quienes tenemos que hacer esas capacitaciones. Me parece que somos nosotros los profes quienes tenemos que decirle claramente a los padres qué rol deben ocupar en el proceso de iniciación deportiva de sus hijos, ¿sí? Porque creo que los padres nos traen lo más preciado que tienen en su vida, que son sus hijos. Entonces me parece que nosotros tenemos la obligación y la responsabilidad de explicarle claramente lo que vamos a hacer con sus hijos, cómo lo vamos a hacer, cuánto tiempo nos va a llevar y qué objetivo pretendemos. Sugerimos hacer al menos 3 reuniones en forma anual. Una reunión al principio del proceso, una reunión media y una reunión al final, y dejar claramente explicitado cuáles son los objetivos y de qué manera ellos nos pueden ayudar, ¿sí?
me parece fundamental esto que decís, de poder establecer con los padres los objetivos y dejar claro cuál debe ser su rol, ¿sí? Dejar claro qué esperamos de ellos y qué no esperamos de ellos. Pero creo que somos nosotros quienes tenemos que formar. No solo tenemos que enseñar a los jugadores, sino también que enseñarle a los padres. Estoy convencido de eso. Muchas gracias. Por nada. Totalmente de acuerdo, profe. Y le compartimos nosotros que en la asociación también nosotros ya avanzamos en un proyectico de esa índole, donde nosotros hagamos ese papel porque es fundamental, que nosotros debemos hablar con los padres de familia en el año, empezando año, bueno, la periodicidad que podamos nosotros distribuir o manejar en nuestro cronograma de actividades del club, porque realmente es fundamental. Nos damos cuenta que en Colombia la gran mayoría o un alto porcentaje del patrocinador es el padre de familia. Casi diríamos que hasta en un 80% es el que patrocina, el que ayuda en la formación integral de su hijo, incluido el baloncesto, por supuesto, desde los tenis, los uniformes, los viajes, el transporte, la alimentación, bueno, en fin, todo. Y entonces es fundamental que estemos al lado de ellos, porque si son los que patrocinan, son los que tienen a sus hijos y tienen al club y al deporte, al minibásquet arriba, pues hay que ponerle mucha atención y estar dialogando continuamente con ellos. Sin ningún lugar a dudas, sin ningún lugar a dudas. Y también nosotros me parece que somos los primeros dirigentes del minibásquet, ¿no? Somos quienes convocamos a ese papá o a esa mamá para que venga a colaborar con nosotros, para que compre las camisetas, para que contrate el bus, para irnos de viaje a jugar el partido contra otro club. Pero bueno, me parece que en su medida justa hay que darle el espacio correcto a los padres. Buenas noches. Buenas noches, Javier, un gusto. Profe, ¿cómo científicamente ustedes cómo detectaron de que en el minibásquet los niños deberían empezar a competir de 3 en 3 a medida que van pasando de 4 en 4 y cuando llegan a mayores 5 en 5? Científicamente, ¿cómo se comprueba eso? Alcancé a mirar en la pantalla que cada periodo son de 8 minutos, ¿o estoy mal? En pre-mini cada periodo son de 8 minutos. Se juegan 6 periodos de 8 minutos y en mini son 4 periodos de 10 minutos. ¿Sí? ¿Cómo lo comprobamos? A través de leer la tesis doctoral de la Federación Andaluza de Minibásquet de la Universidad de Granada, en donde María Isabel López demostró la conveniencia de jugar 3 contra 3 por sobre el 5 contra 5, y a partir de esa investigación hicimos un análisis nosotros aquí en Mar del Plata, comparando en 2 equipos de Premini la modalidad de juego 3 contra 3 y 5 contra 5. Obtuvimos los datos y los sugerimos en la estructura de juego para todo el país. Ok, profe, aclarado. Otra cosa que me quedó pensando es acerca de la clasificación en semestres, de la productividad de los niños que nacieron en el primer semestre, sí, comparado con el segundo. Sí. ¿Cómo lo midieron? No sé. Comparando, lo que hicimos fue buscar las listas de buena fe, es decir, la planilla del torneo, en donde expone cada jugador que integra el equipo. Ángela, por favor, cerramos el micrófono. Ángela, cerramos, gracias. En donde cada jugador, están los datos de cada jugador. Están el roster, el plantel, con los 12 jugadores, y está indicado en qué fecha nació. ¿Sí? Lo que hicimos fue volcar eso a un Excel, a una planilla, y bueno, ahí obtuvimos los datos de en qué mes del año habían nacido. Ya, correcto. Gracias por la aclaración, profe. Por nada. Profe Olmer tiene la mano levantada. Profe Olmer, continúe. Olmar. Sí, muy buenas noches. Yo soy el profesor Olmar. Les hablo desde Ocaña, norte de Santander. Pues tengo el Club Cocoteros Ocaña.
Tengo la categoría mini básquet, pero en consideración, pues aquí manejamos otros conceptos, ¿no? Y ese es uno de la gran problemática que tenemos en Colombia, que no hemos unificado criterios, ¿ya? Esa es una de las graves problemáticas. Pues vemos que en algunas partes juegan por categorías, que benjamines, que bueno, otros juegan U12, U13, U11, U10, bueno, entonces esa es una de las grandes problemáticas, profe, que tenemos aquí en Colombia, que no hemos unificado criterios. Y son dos preguntitas que tengo. La primera, con su experiencia en esa categoría mini, ¿a los cuántos años se debe iniciar a formar el niño? ¿Ya? ¿A los cuántos años? Porque es que a los clubes de uno le llegan niños de 3, 4 años, ¿sí me entiende? Entonces, con su experiencia quiero preguntarle eso. Y dos, pues se hace un análisis con respecto a lo que usted habla del estudio, los estudios que se hicieron de los nacidos en los 3 primeros meses, y pues llegamos a la misma conclusión. O sea, parece que aquí también los niños que nacen en los primeros meses, parece ser que tienen un paso de ventaja, y no sé por qué, pero sí, o sea, los niños que nacen en los primeros meses parece que como que fueran más talentosos, ¿ya? No son talentosos, sino que se pone en marcha todo un sistema cultural que no nos damos cuenta, en los cuales ellos están beneficiados. ¿Sí? Ellos están beneficiados porque están más maduros que sus compañeros. Nosotros. Exactamente. Sí. Te respondo a la pregunta sobre a qué edad empezamos a formar. A mí me parece que empezamos a formar desde el primer contacto del niño con el deporte. Porque si entendemos formar con el objetivo de enamorar al niño del minibásquet, del primer contacto que tenga con el minibásquet ya va a estar siendo formado. Ahora, tenemos que saber bien que formar no es solo enseñar técnicas, ¿sí? Enseñar la lógica del juego también es formar. Cuando hablo de enseñar la lógica del juego, yo puedo jugar con trapitos de colores, un juego de invasión en donde un equipo trate de invadir el campo del contrario para dejar los trapitos de colores en la meta del contrario. Y vos me vas a preguntar, ¿qué tiene que ver esto con el básquet? Estoy enseñando la lógica de invasión. Y ese juego lo puedo jugar en el kinder, en jardín, en sala de 4, los niños de 4 años. ¿Sí? Y Olmar, yo creo que no hay edades para enseñar. En todo caso, hay niños con determinados saberes previos. Quizás un niño de 8 años tiene 4 años de experiencia en básquet, porque quizás su hermano jugaba al básquet y, bueno, va al club a acompañar a su hermano. Y quizás un niño de 10 años tiene 0 experiencia en básquet, ¿sí? Entonces, me parece a mí que la edad cronológica no es el dato más importante. Me parece que el dato más importante es los saberes previos con los que cuenta ese chico. Nosotros tenemos una frase que nos gusta mucho. ¿Cuánto básquet hay que enseñar? Todo el que el jugador pueda aprender. Todo el que el jugador pueda aprender. Si vos consultás el manual de minibásquet que escribimos nosotros en Argentina, no agrupamos los contenidos por edad cronológica. Lo que hicimos fue dividir 3 escalones de enseñanza. Esos escalones, podríamos decir que es un nivel básico, un nivel medio y un nivel avanzado. Y si vos me decís, y bueno, pero el nivel básico, ¿sería a los 8 años? No lo sé. Porque yo te preguntaría, ¿los 8 años de quién? Los 8 años de Daniel son diferentes a los 8 años de José, son diferentes a los 8 años de María, porque sus saberes previos son diferentes. Con lo cual, ¿por dónde debo comenzar? Debo comenzar por evaluar. Evaluar qué saberes previos tiene ese jugador. ¿Sí? Por eso me parece que los agrupamientos tienen que ser flexibles. Los agrupamientos tienen que ser flexibles. ¿Sí? Yo tengo que poner al jugador en el grupo
que mejor pueda aprender. En el grupo que mejor pueda aprender. ¿Sí? Estamos empezando a explorar un concepto que se está utilizando mucho en Europa y en Estados Unidos, que tiene que ver con el biobanding. El biobanding es el agrupamiento por maduración, ¿sí? No por edad cronológica, sino por edad biológica, por la edad madurativa. Es superador a la edad cronológica, pero me parece que no es completo, porque si bien nosotros podemos agrupar por biobanding, por edad madurativa, la edad madurativa no contempla los saberes previos. También nos quedamos cortos ahí. Entonces me parece que el concepto más completo es la edad de entrenamiento. ¿Qué es la edad de entrenamiento? La edad que nosotros podemos determinar en función de los saberes previos. Profe, entonces, según el concepto que usted dice, no existe el talento en el mini. Yo creo que no existe el talento en ningún lado, no solo en el mini. Yo creo que el talento es una construcción. Mirá, vamos a hacer una prueba, vamos a hacer un juego. Voy a intentar convencerte, abran por favor la cámara todos. Vamos a abrir las cámaras todos. Vamos a abrir todas las cámaras. Ahí estamos. Ahí estamos. Vamos a hacer una cosa. En el chat en forma pública, pongan una sola palabra, una sola, no vale hacer trampa, una sola palabra que resuma el talento. Una sola palabra que para ustedes sintetice talento. No vale mirar lo que escribió otro, No me hagan trampa, no vale mirar lo que escribió otro. Lo primero que se les venga a la cabeza, cuando hablamos de talento. Una sola palabra. Muy bien. Muy bien. Bien. Ahí tengo algunas con las cuales voy a tratar de hacer este juego que vamos a hacer entre todos, ¿no? Ahora, describan en una palabra, con una palabra, describan una mesa. Una mesa, no me volví loco, Describan una mesa, con una palabra. Una mesa de una casa, una mesa, con una palabra. Muy bien, ya está, suficiente. Si yo leo la descripción de mesa, leo un mueble, reunión, fuerte, base, sostenibilidad, alimentos, madera, plana, estable, reunión. Me hago la idea de que estoy hablando de lo mismo. ¿Sí? Es un mueble plano que sirve para apoyar, es un lugar de reunión, estamos hablando de lo mismo. ¿Sí? Con lo cual, culturalmente, lo podemos definir y todos estamos más o menos de acuerdo que hablamos de la misma cosa. ¿Sí? Ahora, si yo leo la descripción de talento, voy a ver, por ejemplo, genética. O sea, es algo que me da los genes, no depende de nadie. Me lo da papá y mamá. ¿Sí? Entonces yo no puedo hacer nada. Con lo genético no puedo hacer nada. ¿Sí? Sin embargo, me da disciplina. Estamos hablando de otra cosa, porque la disciplina se construye. ¿Sí? Estamos hablando de un don. Javier puso un don. Bueno, un don es algo como místico, es algo como que Dios viene y me da un don y me lo dio a mí y vaya a saber por qué no se lo dio a alguien más. ¿Sí? Capacidades. Viene de la naturaleza la capacidad.
O sea, una capacidad no es algo culturalmente formado, pero sí es la disciplina, sí es el esfuerzo. El esfuerzo me lo da la cultura, me lo da todo lo que haga todos los días. Bueno, si yo sigo creatividad, persistencia, la persistencia es algo que yo voy construyendo. Entonces, yo no puedo decir que estamos hablando de lo mismo, porque acá hay cosas de la naturaleza, hay cosas de la cultura, hay cosas de un mundo mágico, como es un don, ¿sí? Entonces, si vamos a decir, bueno, ¿existe el talento? Bueno, primero, ¿de qué hablamos cuando hablamos de talento? Porque si talento quiere decir tantas cosas tan diferentes, si una palabra se puede definir de tantas cosas diferentes, a mí me parece que esa palabra en realidad no existe. A mí me parece que englobamos en la palabra talento un montón de factores que son condicionantes para que un jugador tenga más o menos posibilidades de tener éxito. Pero en realidad estamos hablando de un montón de cosas que son diferentes. Entonces, decir talento, a mí me parece que es incorrecto. A mí me parece que podemos hablar de creatividad, que podemos hablar de genética, que podemos hablar de persistencia, que podemos hablar de esfuerzo. Entonces, yo creo que hay un montón de factores en donde algunos factores nosotros podemos influenciar y otros factores no. ¿Sabés qué me da miedo, Olmar? El tema de meter la palabra talento. Me da miedo de que nosotros los profes nos saquemos de encima la responsabilidad de enseñanza. Me da miedo del hecho de decir, bueno, los chicos que me tocaron este año no tienen talento, entonces no puedo enseñar. Yo no pude dar mi versión mejor porque los chicos no son talentosos. Nosotros tenemos que hacer como los médicos, ¿viste? Cuando los médicos hacen el juramento hipocrático, ¿sí? El juramento cuando se reciben de médico. Bueno, nuestro juramento hipocrático para mí tiene que ser nunca dejar de enseñar. Nunca dejar de enseñar. Porque la enseñanza depende pura y exclusivamente de nosotros. No depende de nadie más. No quiero poner como excusa que el jugador tiene o no tiene talento. No importa. A mí me contratan para enseñar. Yo tengo que enseñar lo mejor posible. Si yo enseño lo mejor posible, probablemente los jugadores aprendan. Probablemente. No se los puedo asegurar. Pero cuanto mejor enseñe, más posibilidades va a haber de que el jugador aprenda. ¿Se entiende? Gracias, profe. Un comentario aquí muy de la región con respecto a la fecha del inicio de los entrenamientos o de cuándo comienza la práctica o a qué edad comenzamos con nuestros chicos. Realmente eso depende de varios factores. Primero, si nosotros en nuestro club, escuela, poseemos la infraestructura, el tiempo, el espacio, los materiales para arrancar con niños de menos de 6 años. Habitualmente lo hacemos a partir de los 6 años. Más atrás, de pronto no. ¿Por qué? Porque no queremos hacer grupos heterogéneos. Un niño de 4 con uno de 8, pues no da. Hacer los grupos más homogéneos, entonces de pronto en nuestro club no tenemos la infraestructura, el espacio, el tiempo para atenderlos. O de pronto también sucede que como no hay más grupos, más clubes, más escuelas que tengan esas categorías de 3, 4, 5 añitos, entonces no ahondamos por allí porque después no vamos a tener con quién ponerlos a jugar, con quién hacer el intercambio, con quién hacer el festival. Entonces eso también depende mucho en nuestra región del inicio de la edad de práctica. La profe... Yo creo que a los 5 o 6 años, perdón, a los 5 o 6 años tranquilamente podemos comenzar con un proceso, obviamente enseñando un básquet adaptado a las posibilidades de los niños, sin ningún lugar a dudas. Profe. Elisario, buenas noches. Sí, buenas noches, profe Pablo. Pues primero que nada agradecerle este espacio tan bonito de aprendizaje para todos nosotros.
Profe, retomando el concepto, o no el concepto, sino lo que se hablaba de talento deportivo, ¿su merced cree, piensa, hay niños que aprenden más rápido que otros? Sí, sin ningún lugar a dudas, sí, por supuesto. Sí. Sí, sí. Sí. Entonces, en esa etapa de enseñanza-aprendizaje, podemos decir que si hay niños que aprenden un poco más rápido que otros, esos niños van a llegar o van a estar más aventajaditos que esos que no, van a tener un poquito más de ventaja frente a la competencia, si la podemos llamar así. Mira, yo lo que creo es que para lo único que nos sirve a nosotros saber eso es para darnos el dato de que tenemos que darle más feedback o más importancia a los que le cuesta más. Es un dato que solamente nos hace saber eso. O sea, en definitiva, saber que algunos aprenden más rápido que otros es entender que es lo normal, ¿no? Porque en definitiva, todos estamos en esa situación. Porque lo normal es la heterogeneidad. Lo normal en un equipo es que todos sean diferentes, no es que todos sean iguales. ¿Sí? Entonces, que yo sepa que a estos 6 les cuesta más, el único dato que me da es, le tengo que poner más atención a ese que le cuesta más, o le tengo que dar más feedback, o tengo que readaptar la estrategia para que pueda entenderme mejor. ¿Entiende? Sí, profe, gracias. Vendría entonces a lo otro. ¿Qué condiciones haría de que ese niño tenga esa mayor capacidad de aprendizaje que el otro? Entendiendo de que todos los niños, lógicamente, no son iguales. Probablemente tenga mayor deseo de aprender, el básquet sea más significativo en su vida que otro, ¿sí? Probablemente cuente con un bagaje motriz más maduro, ¿sí? El desarrollo de sus habilidades motoras básicas, el desarrollo de su fuerza, ¿sí? Sean más adecuados para la práctica del básquet. Claramente, un jugador que mide, no sé, 1,95 tiene mejores posibilidades de aprendizaje que uno que mide 1,50, porque el aro está a 3,5 metros. Entonces, es un factor condicionante, obviamente. Lo cual no quiere decir que sea determinante. Es condicionante, pero no es determinante. Porque quizás el que mide 1,50 tiene mucho más deseo de aprender que el que mide 1,90. Porque vos dijiste, un proceso de enseñanza-aprendizaje. Ojo, no es una relación mecánica. No todo lo que enseño los niños lo aprenden. Lo aprenden siempre y cuando haya deseo y posibilidades. Si no hay deseo de aprender y no hay posibilidades, yo puedo enseñar, pero el chico probablemente no aprenda. ¿Sí? No es una relación mecánica el proceso de enseñanza-aprendizaje. No todo lo que nosotros enseñamos, los chicos lo aprenden. Sin embargo, cuanto mejor enseñemos, más posibilidades hay de que aprendan. Pero no es una seguridad 100%. ¿A qué iba con esto, profe? Porque el concepto que su merced está dando de talento a veces lo confundimos con eso. Aquellos niños que son un poquito más aventajaditos en el aprendizaje, los condicionamos o los colocamos como talentos, o los pretendemos llamar de esa forma. Yo creo que vos lo describiste muy bien. Yo creo que es mayor facilidad de aprendizaje, no es talento. Es mayor facilidad de aprendizaje. Eso es, mi profe. Gracias, muy amable. Un placer. Profe. Sí, Javier. Otra pregunta. Cuando preguntaba de los talentos en el chat, alguna persona escribió que la genética. Póngale cuidado, por ejemplo, vamos a suponer vamos a suponer que Ginóbili, el argentino, pues no he leído bien la historia de él, pero vamos a suponer que ni el papá ni el abuelo de él en algún momento jugaron baloncesto, sino que eso fue una cosa innata en él. En el caso personal, por ejemplo, en el mío, yo mirando la historia, mi papá nunca jugó, mi abuelo tampoco, 3 generaciones atrás nada. Y yo, pues desde muy pequeño juego baloncesto, empecé con el minibásquet, terminé en el colegio con intercolegiados, jugué campeonatos nacionales,
hasta he jugado campeonatos nacionales de veteranos, pero lo que le digo, no hay una historia real que le asegure a uno que la genética es en sí, o sea, es válida como para decir, este señor aprendió a jugar porque es que el papá jugó o el abuelo también. No se puede generalizar de un caso. Me parece que primero que cuando hablamos de genética hablamos de la cuestión biológica, ¿no? Hablamos de la cuestión médica más que la cuestión cultural, ¿sí? Me parece que lo otro es la herencia o la cultura, ¿sí? Son dos campos que vienen de un lugar totalmente diferente. Pero insisto en esto, yo no estoy convencido de que cuando hablemos de talento estemos hablando todos de lo mismo. Con lo cual, como no estoy convencido de eso, yo prefiero llamarlo por las palabras correctas. Por ejemplo, Belisario recién dijo, facilidad de aprendizaje. Bien, facilidad de aprendizaje. Vos recién nombraste genética. Pero cuando dijiste genética, dijiste tu padre o tu abuelo. Bueno, a mí me parece que en realidad eso es la herencia cultural, no la herencia genética. ¿Sí? Me parece que lo genético viene mucho más desde la cuestión orgánica, de la cuestión biológica. Por ejemplo, la genética determina la altura de una persona. ¿Sí? Eso me parece que determina una genética. Pero bueno, a ver, Messi salió de Argentina, Ginóbili salió de Argentina, y bueno, por algo salieron de Argentina. ¿Sí? No sé, algo en Argentina, alguna cultura relacionada al fútbol y al básquet hay. Me parece que no es genética, no es algo natural, es algo todo lo contrario, es algo cultural. No es talento, no es talento. No es claro, es algo cultural, es algo que la cultura te lleva a eso. Los keniatas, ¿por qué son buenos atletas de fondo? Sí. Porque son de raza negra, no. Me parece que los keniatas tiene que ver con una cultura en la cual, por ejemplo, los niños van al colegio corriendo todas las mañanas 10 kilómetros. ¿Sí? Bueno, no es gratis eso. No es gratis. Eso es una cuestión cultural en la cual desde los 5 años tienen que correr 10 kilómetros para ir al colegio todos los días. ¿Sí? Me parece que el talento es una palabra tan grande, pero tan grande, pero tan grande, que englobarlo en un solo término, tantos conceptos tan diversos, es muy riesgoso. Entonces, en conclusión, no sería un tanto, sino más que se corta todo. No te escucho, Javier, se corta mucho. Concluyendo, entonces, eso de la genética, bueno, no, para algo aplica, pero en ese caso no, sería como un don, pienso yo. Ahora, te pregunto, en el caso de que sea un don, o en el caso de que no sea un don, a nosotros como profe, al momento de enseñar, ¿qué nos cambia? Pues en el momento de enseñar a uno lo cambian las circunstancias y las características de cada jugador. Yo creo que no nos cambia nada. Honestamente te digo. Creo que no nos cambia nada. Nosotros tenemos que enseñarle a todos. Tenemos que enseñarle a todos. Todos tienen que tratar de recibir la mejor enseñanza posible. O sea, está claro que no le vamos a enseñar a todos por igual. Eso está claro. ¿Por qué no le vamos a enseñar a todos por igual? Porque no todos son iguales. Como exacto, todos no aprenden de la misma manera ni al mismo ritmo, ya lo dijo Belisario. ¿Sí? Entonces, haya o no talento, sea genética, sea cultura, la pregunta es, no nos cambia nada. A mí me parece que no nos cambia nada. Nosotros tenemos un grupo de niños que quieren aprender a jugar al básquet. Y nosotros sabemos del básquet. Y nosotros tenemos que enseñar. ¿Cuánto? Cuanto mejor posible. Para mí no hay mucha más vuelta que eso. Profe, dos cositas, dos preguntitas le quiero hacer. La primera es con respecto a lo siguiente.
con respecto a la captación. Nosotros hace unos días aprobamos un proyecto acá dentro de nuestra asociación donde nos pusimos a analizar que nosotros trabajamos con lo que nos llegue. Nosotros trabajamos con los niños en nuestros clubes. Entonces, olvídate de la captación, hay que hacer masificación. No. Y entonces, ¿a qué concluimos? Que nosotros debemos, como pertenecemos a una región muy chaparrita, nosotros somos un mestizaje de indios y colonizadores, pero somos de raza pequeña, mediana, estatura mediana, entonces tenemos dificultades como el tema de la talla para competir a nivel nacional. Sí. Dijimos nosotros, como ya sabemos que somos chaparritos, vamos a hacer un esfuerzo por buscar los más altos por un lado. Entonces concluimos de que vamos a ir a buscar los niños, que no vamos a trabajar solo con lo que nos llegue, vamos a ir a buscarlos a los colegios, a las escuelas, a los barrios, a las juntas de avión. Bueno, primero. Y segundo, también como mecanismo nosotros vamos a tratar de buscar a los hijos de los basquetbolistas, ex basquetbolistas, porque esa cuestión cultural también nos va a ayudar. Si en la casa jugaron básquet papá, mamá, abuelito, tenemos garantizado que ese deportista viene de una familia de basquetbolistas y que lo van a apoyar en el uniforme, en los tenis, en las mensualidades, en fin. Eso no nos garantiza que vaya a jugar buen básquet, porque faltarían otras cosas. Pero sí vamos a tomar en nuestro tema de captación esos dos puntos. Ir a buscar a los más alticos que podamos y segundo, también recurrir a las familias que por costumbre han estado en el medio del básquet. Entonces la pregunta es, ¿qué nos aconseja o qué nos diría usted respecto del tema de la captación, teniendo en cuenta que nosotros somos de una población chaparrita? Y la segunda, muy cortica, profe, es que nosotros, como en muchos países de Latinoamérica, en la educación primaria no hay profesor de educación física. Entonces los niños, el tiempo de la primaria o de la básica, sí, primaria, no hacen mucho trabajo de motricidad, de desarrollo de las capacidades motrices, porque pues no hay edufísico allá. ¿Cómo contrarrestan ustedes esto para cuando los niños llegan al club? Dentro de las sesiones de trabajo hacen una parte de motricidad o dentro del mismo trabajo del minibásquet está incluido. Bien, vamos por parte. Si ustedes no tienen altura y lo que salen a buscar en la captación es altura, prioricen la altura. Sencillo. ¿Sí? Si lo que van a buscar es altura, prioricen la altura. Me parece que no hay que complicarse la vida cuando está tan claro el objetivo. ¿Sí? Me parece que es muy importante la masificación. Muy importante la masificación. Dentro de la masificación podemos incluir a la captación. ¿Por qué? Porque aquel que destaque, por ejemplo, por altura, le vamos a dar beneficios. Ejemplo, vamos a becarlo, ejemplo, le vamos a conseguir el uniforme, los tenis, lo que ustedes consideren. ¿Bien? Si podemos agregar algún otro indicador, lo agregamos, pero me parece que en el caso de lo que están buscando ustedes es muy claro. Segundo tema. Aquí en Argentina hay educación física, pero también hay una merma. Hay un sedentarismo infantil creciente y hay una inmadurez en el desarrollo de las habilidades motoras básicas cada vez más acentuado. No podemos enseñar básquet a chicos que la base motriz la tengan inmadura. Con lo cual, no solo tenemos que enseñar básquet, sino tenemos que colaborar con desarrollar la estructura motriz de los chicos, con desarrollar las habilidades motoras básicas, las habilidades motoras combinadas, la coordinación, la fuerza, la velocidad, la flexibilidad. Me parece que hay que hacer un programa paralelo al programa de básquet. Me parece que se soluciona con didáctica, utilizando los tiempos muertos del entrenamiento de básquet para hacer ejercicios de desarrollo de las habilidades. Y si no alcanza con eso, me parece que se le puede dar tarea extra para que el jugador haga antes o después del entrenamiento de básquet. Me parece que hay que ser creativo, pero lo haría. No me quedaría con que solamente tengo que enseñar básquet. Muchas gracias, profesor. La profesora Daniela, por favor, bien pueda. ¿Puedo hacer una interpelación con referente a lo que nos enseñan en EVA 1? Sí, Boris, dale.
allá en el proceso de formación del entrenador nivel 1, en ENEVA nos dicen que sin motricidad no hay aprendizaje. Entonces, Totalmente. en eso se resume todo lo que usted acaba de decir. O sea, si nosotros no le enseñamos a un niño a caminar, a saltar, a reptar, a rodar y a ligar cada una de esas acciones en un movimiento, los niños nunca van a aprender. Voy a hacer una analogía muy básica que tiene que ver con cómo se construye un edificio. Un edificio no se empieza construyendo por el segundo o tercer piso. Se construye desde las bases. Si no, se cae. Bueno, acá pasa lo mismo. Un jugador se empieza a construir desde el desarrollo de su motricidad. Yo no puedo enseñar básquet. ¿Cómo hago para enseñar un gesto en bandeja, un lanzamiento en bandeja, ¿sí? Un doble ritmo, como dicen ustedes, si el jugador no sabe correr y saltar? Primero tengo que enseñar a correr y saltar. Después tengo que enseñar la bandeja. Me parece que hay que jerarquizar los problemas. Hay que jerarquizar los problemas. Hay que darle prioridad a lo que va primero. ¿Sí? ¿Qué va primero? La formación motriz. Y después puedo enseñar básquet. Obviamente, no voy a prohibirle jugar al básquet hasta que no sepa correr y saltar. Pero lo voy a hacer en forma simultánea y paralela. ¿Sí? En forma paralela tengo que estimular el desarrollo motor de ese jugador. Porque si no, nunca va a poder jugar bien al básquet. Gracias, profe, y gracias al otro colega que intervino con un dato bastante importante. La profe Daniela Hernández, bien pueda, profe. A ver, profe, buenas noches. Buenas noches. No sos Daniela. Profe, Daniela es la chica que tengo atrás, me tengo que por ahí, entonces... ¿Y vos cómo te llamas? Mi nombre es Rolfer Durán. Ahí está. Disculpe, profe. Dime. Bueno, lo que quiero aportar a esta asociación o a este grupo que está ahorita, ya que lo escucho a usted, con excelente información que nos da, siempre he estado en la parte que ustedes dicen, cuando hacen los eventos, los torneos, reúnen y hacen que todos los equipos fueran un solo equipo. Eso es importante porque la familia, el baloncesto es una familia, ¿sí? Resulta que algunos niños que tienen, digámoslo así, se han desarrollado en el baloncesto muy bien, pero llegan a la competencia y ven que algunos clubes, algunas escuelas son mejores ya en eventos que ya más anteriores han tenido. Ellos como que se opacan y dijeron, no, ya no podemos más. Entonces, la parte que ustedes hacen, y ojalá esta parte se logre iniciar después de que pase toda la pandemia, a que cuando se haga un evento o un torneo o estén todas las escuelas, se unan, casi como que se haga el evento y se hagan como las estrellas, como la NBA hace Juego de las Estrellas, sacar niños de esa forma de todos los clubes o escuelas y participen. De esa forma hacemos familia y como que podemos que ellos demuestren su talento en la cancha y no lo dejen como que dicen, no, me asusté con ese jugador que es muy bueno y yo me quedé con lo mío. Entonces, me alegra, ojalá esa parte lo hayan cogido los profes que están en esta charla y que se logre hacer cuando empecemos otra vez como volver a salir a los eventos que se logren en Casanare. Profe, ese era mi punto, gracias y me alegro de haberlo escuchado con sus apuntes y lo que ha dicho. Un placer, profe. Te agrego solamente como dato, ten en cuenta cuando haces ese juego de las estrellas, de incluir a todos, de que cada niño, cada niña tenga su momento de estrella, ¿sí? Porque si no van a estar seleccionando en forma precoz y hay que pensar en los que no son seleccionados como estrella. Yo creo que todos tienen que tener su momento de protagonismo para que realmente se puedan sentir incluidos. Pero creo que los festivales son muy importantes para que los chicos se enamoren del deporte. Profe, a lo que yo me refería era que, como tal, hacer una familia, lo que usted dice es verdad. Escogen los Sí, te entendí perfectamente, ¿eh? Te entendí, solamente te quería aclarar eso, pero te entendí perfectamente. Ok, profe, gracias, pues. Un placer haber compartido este espacio con ustedes, Eliezer. Estoy a disposición siempre para lo que necesiten, así que, bueno, ya nos estaremos comunicando nuevamente.
Gracias por el espacio y por convocarme. Profe, disculpe, hay un profe nuevo que no ha preguntado, regálenos un minutico para él. Profe Edier. Sí. Sí, señor. Bien pueda, profe. Buenas noches. Mira, profe, yo te tengo dos consulticas. La primera, pues en una charla con el profe Pablo Esper Cesare, que su merced debe conocerlo, me comentaba en el tema de las edades de 4, 5 y 6 años, me decía que se convertía en un tema de guardería. Esa sería mi primera pregunta. Dentro de tu filosofía o dentro de tu concepto, ¿qué opinas frente a eso? ¿Y qué tiempo aconsejarías trabajar en esas edades, ¿sí? Que serían pues edades tempranas? Y segundo... El tiempo, perdóname, te respondo esto primero. El tiempo, no más de media hora, 40 minutos por clase, que es un tiempo en donde los niños de estas edades pueden sostener la atención. No estoy de acuerdo que sean guarderías, me parece que tenemos mucho para enseñar, desde la educación física. A los 4 o 5 años se pueden enseñar habilidades motoras, se puede enseñar la coordinación, se puede enseñar conceptos lógico-motrices, me parece se puede enseñar la estructura de las capacidades perceptivas, me parece que hay contenidos para enseñar a estas edades. Obviamente no básquet, pero sí conceptos motrices que luego, a futuro, a ese jugador le van a servir cuando decida ser jugador de básquet. Vale, profe. La segunda, ¿qué tanto llegas a recomendar que en las edades de pronto de pre-mini, mini, hablando ya de edades de 9 a 12 años, se pueda enseñar básquet como tal y no mini básquet? Voy a una referente, de pronto muchos entrenadores hoy en día tratan de enseñarle a sus jugadores o sus chicos a realizar pantallas, ¿sí? O de pronto algunas situaciones de juego muy complejas. Pues a lo personal yo diría que el mini básquet se trata de que los niños se realicen su propio trabajo en el terreno de juego, ¿no? Entonces, pues esa sería No estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, me parece que es tomar atajos para ganar un partido. No estoy de acuerdo en tomar atajos, estoy de acuerdo en enseñar todo el básquet que pueda, ¿sí? Todo el básquet que el jugador pueda aprender, pero me parece que a los 12 años ya jugar con pantallas, jugar con defensas zonales, no me parece adecuado. Me parece que hay que afianzar algunos contenidos que son más básicos y que son más previos a esos. Ok, profe, muchísimas gracias. Gracias, Edier. Vale, su generosidad. El profe Olmar tiene una última preguntita. Disculpe, profe. Profe, qué pena, pero qué pena en ser tan insistente. Pero es una pregunta con respecto a lo que nos está ocurriendo hoy en día, al igual que en su país está ocurriendo aquí en Colombia. Los clubes están totalmente cerrados. Tenemos 3 meses y medio de no vernos con los muchachos. Entonces, es una situación bastante difícil la que estamos pasando a nosotros los entrenadores, ¿ya? Los entrenadores de los diferentes clubes. De la misma manera, los muchachos están frenados, están quedados, pues porque algunos pues tienen problemas de internet, otros tienen problemas o sea, no es lo mismo, ¿sí me entiende? Yo quisiera saber de qué forma están trabajando ustedes a los muchachos desde casa. Los estamos trabajando, a ver, estamos todos en la misma situación, Olmar. Me parece que no hay diferencia. Yo creo que el objetivo en esta situación que es inédita, el objetivo tiene que ser inédito, tiene que ser excepcional. ¿Cuál es el único objetivo que yo me propondría? Mantener el vínculo, sostener el vínculo con los niños, sostener el vínculo entre los niños, entre ellos, y entre los niños y el club. ¿Cómo? De la mejor manera posible. Haciendo jornadas de tecnificación, ¿sí? Zoom de tecnificación, juntarnos a conversar, hacer juego de preguntas y respuestas, quién sabe más de básquet, hacer meriendas en donde compartamos una merienda virtual. Me parece que
no podemos enseñar mucho contenido técnico-táctico, ¿sí? Obviamente aquel que tenga una pelota y puede picarla, bueno, le haremos algún ejercicio como para que esté entretenido, ¿no? Pero me parece que acá el punto está en sostener el vínculo, en mantener el vínculo para que ellos no pierdan el amor por el básquet. Me parece que de eso se trata. Bueno, profesor, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por esta conferencia tan buena. Muy agradecido. Yo les agradezco a todos, Eliezer específicamente a vos por la invitación y bueno, un placer haber compartido este espacio con todos ustedes. Profesor, nos agrada muchísimo su generosidad y sus conocimientos, profe. Tenemos un compromiso. Seguramente apenas pase esto, ojalá sea pronto, profe, lo haremos porque necesitamos de sus conocimientos y que nos siga aportando en este camino que llevamos recorrido y que vamos a seguir ahondando en él porque es fundamental. Usted nos ha ayudado a abrir un poco más la cabecita, el conocimiento, el pensamiento de que debemos seguir ahondando en esta actividad y sobre todo en la base, en el minibásquet, profesor. Muy formal, muy amable. Dios lo bendiga. Ojalá se pueda concretar, ojalá pueda ayudarlos a cumplir sus objetivos sobre todo. Así que les mando un fuerte abrazo a todos. Los invito ahí a la página basketlg.com donde van a poder encontrar información referente al minibásquet que quizás les sea de utilidad. Y les mando un fuerte abrazo a todos para que se cuiden y para que sigamos cuidándonos entre todos. Muchas gracias, profesor. Buena tarde. Hasta luego, que les vaya bien. Los profes que aún quedan en la sala, muchas gracias por su colaboración. Esta charla del profe Samuel Pablo del Club Spartan de Zipaquirá no la grabó, él nos la va a compartir. Nosotros la iremos a subir al fanpage de la asociación.